Si tienen sus Biblias en el libro de Génesis, un tiempo más aquí en nuestra clase. Yo sé que quizás tendré que dividir mi clase aquí en 2 domingos. Estoy mirando mis notas, dice que tengo 3,600 palabras en mis notas. Es mucho el tiempo que necesito para cubrir esta clase. Pero el libro de Génesis, en el capítulo 2, en un versículo muy, muy conocido, pero quiero usar lo que el Señor dice aquí en este texto, Génesis capítulo 2, en el verso 18. Y dice así la Biblia en Espérenme un momento. Amén. Estoy mirando aquí todo lo que Dios dice en este capítulo 1, y que todo lo que Dios vio dice que era bueno. Pero mi texto en esta mañana Amén. Ok, y luego, capítulo 1, hay algunos textos aquí, y tal vez no necesito leer todos, pero en todos los textos en el capítulo 1, y luego voy al verso 18 del capítulo 2, donde es mi texto, dice, todo lo que Dios hizo, en el capítulo 1, verso 10, y vio Dios que era bueno, verso 12, y Dios vio que era bueno, verso 18 del capítulo 1, y vio Dios que era bueno, en el verso 21, y vio Dios que era bueno, verso 25, y vio Dios que era bueno, y luego vamos al capítulo 2, y nos encontramos aquí en el verso 18, y dijo, Jehová Dios no es bueno. No es bueno, diga conmigo, no es bueno. Amén. Que el hombre diga solo. Amén. Salude a alguien ahí cerca. Amén. En esta mañana. Amén. Interesante la Biblia como comienza aquí todo lo que Dios dice como digo, el capítulo 1. El tiempo es corto de leer todos los pasajes, pero mencioné los textos. Simplemente usted puede con tiempo en casa leer el capítulo 1 y en todas las partes donde dice y Dios que era bueno. Es bueno señalar y bueno, y todo era bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y muy bueno. Y llega al capítulo 2 y dice que no es bueno. Y hay algo importante aquí por la razón que Dios dice que no es bueno, y Él usa aquí lo que no es bueno es que el hombre esté solo. Yo sé que usamos este texto y lo leemos en la Biblia por causa de que Dios hizo a la mujer para ser ayuda idónea del marido, y en fin, entiendo bien como la Biblia relata este pasaje. Mi mensaje no es esta mañana acerca de la ayuda idónea. Mi mensaje simplemente, o mi clase aquí esta mañana es simplemente que no es bueno que el hombre diga solo. Ese es mi enfoque aquí por unos minutos, y como digo, continuaré
en la próxima clase el resto, porque es muy extenso quizás lo que tengo que hablar acerca de este punto. Y estamos hablando de relaciones. Ya he establecido 2 clases en 4 domingos que han pasado ya. Hemos tenido y hemos estado hablando acerca de cómo establecer relaciones buenas, cómo tratarnos, tratar a otros y en fin. Y estas 2, las primeras clases que vimos, hablamos de quiénes somos, conociéndonos nosotros mismos, y les di algunos puntos claves que es importante saber de dónde provenimos, de quiénes somos, cuál es nuestro propósito, poniendo una base para establecer buenas relaciones. En la última clase que estoy hablando es donde el Señor ama que debemos amarnos nosotros, amar nosotros mismos para poder amar a otros. Porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, es imposible que podamos amar a alguien más. He puesto la base de lo que continúo diciendo aquí en estas clases en cuanto a mantener o establecer buenas relaciones con otros. Porque eso es muy importante, primero, vernos nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos, si nosotros no tenemos el amor que Dios ha puesto en nosotros, ese amor agape, va a ser difícil que nosotros podamos relacionarnos con otros de la manera que el Señor dice que debemos nosotros tratar y relacionarnos con alguien más. Entonces, en esta tercera clase, quiero ir un poco más adelante y quiero hablarles acerca de la importancia y la necesidad de tener amistades, amigos, relacionarnos en la área de amistades y amigos y amigas, en una área que no hablamos, en realidad no enseñamos estas cosas todo el tiempo, porque quizás la mayoría no tomamos en cuenta estas cosas, pero yo creo que es necesario, importante, mirar en las áreas de relacionarnos con otros y lo que la Biblia dice en cuanto a amistades y amigos y amigas en la vida. Desde el principio, hermanos, desde la creación, nosotros fuimos creados con el propósito de relacionarnos con otros. Ese fue el fin por el cual Dios creó al hombre. Primero lo creó al hombre para relacionarse con Él. Había una relación con Dios en el huerto del Edén, cuando Él venía con Adán y Eva en lo fresco de la tarde y se comunicaba con ellos y se relacionaba con ellos durante el tiempo de la inocencia. No sabemos cuántos años, cuántos siglos duró esa relación, porque en ese tiempo no había tiempo determinado. La inocencia era un tiempo indefinido, cuando no había pecado en el mundo. Dios mantuvo una relación con esta primera pareja por el tiempo que no entendemos cuándo, hasta que el pecado entró en el mundo y se rompió, se quebró esa relación del hombre con Él. Y el plan de Dios es que nosotros en el mundo, en la vida, nos relacionemos también con otros, no solamente con Él, pero con otros. Dios no nos creó a nosotros para ser una isla, o para que vivamos una vida aislados, o solos, o solitaria. Dios no nos crió, Dios no creó al hombre de esa manera. De otro modo, no existiría lo que existe hoy día. Yo no sé si usted es el tipo de persona que puede hacer muchas cosas solo. Hay personas que les gusta hacer cosas solos de su cuenta o sin tomar en cuenta a otros o a alguien más. Hay gente así, no lo dudo, en la vida. Y yo creo que no hay nada de malo en eso, que alguien se acostumbre a hacer cosas solo de su cuenta. Pero puedo decirles en esta mañana, hermanos y hermanas, que hay cosas que un día, tarde o temprano, usted no va a poder hacerlo solo.
Amén. Va a necesitar la ayuda de alguien más. Amén. Y ahí es donde va a haber el problema. Amén. Si usted no aprende a establecer relaciones de amistades, cuando usted necesita ayuda, no va a tener. Amén. 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 Por eso quiero establecer aquí esta clase, y como digo, hay mucho, es algo tan extenso, como digo, el tiempo es corto para explicarles de todo. Terminaré donde el tiempo me dé, y continuaremos quizás en otra clase con la ayuda del Señor, si el Señor no viene. Yo no sé, porque yo no sé cómo piensan ustedes. Mi deseo es aquí solo enseñar y presentarles estas cosas a ustedes. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo creo que no hay nada divertido o no hay nada agradable de que uno puede ir a un restaurante solo y sentarse en la mesa y ordenar una comida y comerla solo. Yo creo que no hay nada agradable o bueno acerca de por qué. Porque no hay ni siquiera alguien a decirle, hey, estuvo buena la comida. No hay nada que puede, agradarle a uno. Es como comer la comida solo, sin tener nadie más alrededor. Y yo lo miro de esa manera, que no ir a un lugar solo y solamente comer solo es algo que no tiene ningún sentido o razón. Y un juego quizás, ir aún jugando con la pelota, que puede estar jugando solo y tirarla a la canasta y hacer buenas canastas, pero no hay nadie que diga, good shot, o buena canasta. Nadie que le diga eso. O sea, no hay emoción, no hay algo que le agrade a uno estando solo. Y uno puede poner muchos ejemplos, quizás en la vida, de cosas que uno hace. No hay nada divertido en estas cosas cuando uno está solo. Si está solo, si se ríe, está riéndose como loco. O si está hablando. ¿Has visto personas que están por ahí hablando solos? Y les miramos y dicen, ¿están loco usted? Porque es algo raro. Es algo que no es justo. Cuando alguien habla, está hablando con alguien más. Y en fin. Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Y existe eso, y como digo, existe eso. Y hoy día es raro a uno cuando uno va a la tienda o un lugar. Hoy día usan esas cositas en el oído. Y uno va a la tienda y hay unos que casi ni se les ve la cosita en el oído. Y ahí van caminando, y van hablando y dicen, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Con quién está hablando? Hoy día ha cambiado la tecnología en ese aspecto, que andan con una cosita en el oído y están hablando porque es wireless la conexión que tienen con el teléfono y el audífono. En fin, nosotros fuimos creados para ser seres sociales. Dios nos creó con esta increíble habilidad de relacionarnos unos con otros. Nosotros dependemos uno del otro. Aún dependemos para nuestra sobrevivencia, para nuestro sostenimiento y para nuestro bienestar. Porque si no habría eso, no estaríamos aquí. Si nosotros dependemos de alguien más para que nos provea luz. Si estas personas no estarían haciendo lo que están haciendo para dar la luz, estaríamos en oscuridad. So dependemos de ellos. Usted depende de las personas que siembran las papas en el campo para que las traigan al mercado y para la venta, para poder comer. Porque si no hay esta gente que hace eso, estamos solos, ¿quién va a hacer eso? Dependemos para la sobrevivencia, para nuestro sostenimiento, nuestro bienestar. Dependemos de alguien más.
Hay leyes, la policía, hay orden, hay límites de velocidad y todo eso. Dependemos de alguien, todos dependemos de alguien más. Dios nos creó para ser seres sociales. Eso es todo lo que podemos mirar, cómo el Señor estableció estas cosas. Nosotros necesitamos tener alguien más con quien relacionarnos. Y en este caso, hablando de amistades o personas con quien nosotros tenemos conexión, necesitamos la interacción y relacionarnos con otras personas. Yo sé y entiendo que hay personas que no les gusta hablar, les gusta estar callados y encerrarse en sí mismo, personas son de esta manera, yo creo, y es difícil a veces que personas así se abran para tener interacción, pero tarde o temprano aún personas que se encierran en sí mismos van a tener que interactuar con alguien más. Porque no pueden vivir la vida encerrados en sí mismos toda la vida. Va a necesitar ayuda de algo. Va a necesitar ir a sacar la licencia para manejar y tiene que interactuar con la persona que está tratando. Va a tener que ir a la tienda a comprar algo, va a tener que interactuar con la persona que está vendiendo. Entonces, todos necesitamos relacionarnos con otros de una manera u otra para sobrevivencia, sostenimiento y bienestar. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios dice aquí en la Biblia, vamos a la Biblia un momento, y ya les dije, el Señor dice, Dios vio que era bueno, Dios vio que era bueno, y todo era bueno, pero llegó un punto cuando el Señor dije, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dice Dios eso? ¿Por qué no dice, no, pues está bien que el hombre viva y la gente vivan solos, cada uno por aquí, por allá, y así que lo vivan? Dios no dice de esa manera. Él dice que no es correcto que el hombre esté solo. Es el Señor, no es el pastor Limones. Dios dice esto en su palabra, que no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno. Dios dice que es bueno tener a alguien más. En este caso, no solo la esposa, que es la idónea, es bueno tener interacción y relacionarnos con alguien más. Es lo que el Señor está diciendo aquí. No es bueno que el hombre o la persona esté sola. Es bueno tener a alguien más, amistades, con quien podemos nosotros conectarnos y relacionarnos. Yo creo que es correcto que debemos tomar lo que la Biblia dice. Y agarrar el consejo de las Escrituras y lo que Dios nos dice que debemos ser. Aún la ciencia nos enseña que la única manera de entender nuestro mundo, en el mundo en el cual vivimos nosotros, es por medio de términos relacionales. No existiría el mundo si no habría relación en el sistema del mundo. No existiría. Yo no sé si ustedes se acordarán, yo sé que han pasado muchos años de que esto ocurrió en nuestras vidas, pero recuerdo en los años escolares, en la escuela, cuando íbamos al laboratorio de ciencia, y los maestros nos llevaban a este laboratorio y nos enseñaron ahí cómo los diferentes tipos de átomos, y con cuadros y con dibujos y todo eso, el maestro comenzaba a explicarle cómo reaccionan los átomos uno con el otro. Muy interesante estas clases de ciencia que recibimos en nuestros tiempos de educación. Y nos decían ellos que un átomo solo, solitario, no tiene ningún sentido. Nada puede hacer. Un átomo aislado del resto no sirve. Pero un átomo que se conecta con el otro es el bloque que forma la naturaleza. Todo.
conexión. El mundo existe porque está relacionado uno con otro en la naturaleza, en este caso, los átomos, como dice la ciencia. Y uno piensa de estas cosas que Dios creó todo eso. Dios lo hizo aún en la naturaleza. Y hermanos, de la misma manera, puedo decirles aquí esta mañana, que un ser humano aislado, solitario, que no le gusta relacionarse con nadie más, solo él, esa persona, un ser humano que no se relaciona con otros, nada puede existir, nada, su vida va a ser simplemente fría, sin emoción, sin nada de algo que pueda causar en él ser una persona agradable en ningún sentido. Alguien así, hermanos, una persona así no puede subsistir. Pero un ser humano que se relaciona con otros es el bloque que forma la humanidad. Forma la humanidad. Relacionándonos unos con otros. Y me gustaría decirlo aún mejor de esta manera. La persona que tiene amistades y se relaciona con otras personas más es el bloque que forma la iglesia. La iglesia no puede subsistir sin relaciones o amistades. No puede subsistir. Y ese es un punto muy clave, muy crucial. Por eso veo necesario enseñar esta clase a los que atienden aquí y hablarles acerca de esto. Porque voy a tocar algunos puntos claves en esta área en cuanto a nosotros, la iglesia. Porque esto es, muchas veces nosotros ignoramos. Y esto afecta la iglesia, esto afecta una iglesia y necesitamos nosotros aprender lo que la Biblia nos enseña acerca de este punto muy crucial, muy necesario para nosotros entender. Ustedes reciban esto, lo acepten bien o no lo acepten, ese es asunto suyo. Es mi deber enseñarles a ustedes de estas cosas. Hay dos propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Hay dos razones por las cuales Dios creó al hombre. La una es, él fue creado para afectar a otros. Cuando digo afectar, tal vez voy a explicarles al usar la palabra afectar. La palabra afectar tiene sinónimos y antónimos. Esta palabra es positiva y es negativa, la palabra afectar. Entiendo que los sinónimos de esta palabra en una manera negativa, afectar es perjudicar, dañar, afligir, aparentar, fingir. Pero el antónimo de esta palabra en afectar es una manera positiva también, y es beneficiar y favorecer. Beneficiar y favorecer, afectar. Entonces, cuando uso aquí en mi clase esta mañana la palabra afectar, estoy hablándola en el antónimo, que es beneficiar y favorecer. En otras palabras, nosotros afectamos, nosotros beneficiamos a Dios y Dios nos beneficia a nosotros. Nosotros afectamos a Dios y Él nos afecta a nosotros. En otras palabras, la palabra afectar, nosotros favorecemos a Dios con alabanza y Él nos favorece a nosotros con bendición. Nos afectamos uno a otro. Nosotros afectamos a otros, unos a los otros, y ellos nos afectan a nosotros. En otras palabras, nosotros favorecemos a alguien o nosotros beneficiamos a alguien, y de la misma manera ellos nos benefician, nos afectan o favorecen a nosotros. Esto es mutuo. Y esto existe. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes en la vida que esto existe. Dios nos creó para afectar a otros y nosotros ser afectados por otros. Él nos creó de esa manera. Fue creado para
El hombre fue creado para afectar a otros y otros lo afecten a él. Usted ve que cuando usted hace bien a alguien, esa persona va a redondar y hacer algo bien para usted. Esto ocurre todo el tiempo en la vida. Dios lo creó de esa manera. Yo sé que muchos no miran estas cosas en la vida diaria, en las cosas que hacemos, pero esto ocurre todo el tiempo, todos los días. Dios nos creó de esa manera. Nosotros fuimos creados así. Esa fue la manera que Dios ordenó que nosotros seamos. Porque si usted nunca afecta o favorece o beneficia a alguien más, usted nunca va a ser beneficiado o favorecido o afectado de alguien más. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Porque una persona que se aísla, se excluye, se aparta, pues no va a poder afectar a nadie. Eso no puede esperar que otros le afecten. Hay muchas personas que se quejan, pero no es culpa de otros, es su culpa. Yo tengo que afectar a otros para que otros me afecten a mí. Esa es la manera lógica en que nosotros debemos mirar estas cosas. Entonces, uno no puede afectar a otros estando solos o viceversa. No puede. Si usted es una isla, se excluye. Y aquí este es un problema, porque muchas veces a la iglesia no le importa, a los hermanos no le importa, a nadie no le importa. Y siempre miramos y estamos esperando solo que otros nos afecten. Pero ¿por qué no nos afectamos nosotros a ellos primero? Y yo he escuchado eso de gente creyente y se queja. Es este el problema, porque nunca han entendido estas cosas, nunca quizás les han enseñado estas cosas, y ellos creen que solo tienen que afectarme a mí, y estoy aquí, que vengan y me favorezcan a mí, me beneficien a mí, estamos hablando que otra, y ellos nunca quieren hacer nada por beneficiar a otros, y esto no trabaja de esa manera. Nosotros beneficiamos y ellos nos benefician. ¿Alguien me entiende de esta manera? Es muy importante entender. Hermanos, nuestra necesidad de tener amistades y relacionarnos con otros es tan necesario como aún la necesidad de comida de que comemos o el aire que respiramos. Es una necesidad, es algo muy importante que no podemos nosotros excluirlo de ninguna manera. Es necesario, igual como otras actividades en la vida que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque nosotros podemos sobrevivir por un tiempo corto, sin comida quizás, podemos vivir un tiempo corto sin aire. Igualmente quizás nosotros podemos sobrevivir solo corto tiempo sin amigos, pero no todo el tiempo. Llegará un punto cuando terminará. Por eso es necesario que nosotros entendamos la importancia de relacionarnos con otros en este asunto de amistades que debemos nosotros establecer en la vida. Un escritor dijo, ¿es amistades o muerte? ¿Es amistades o muerte? Nosotros necesitamos amigos y amigos que nos necesitan a nosotros. Esto es mutuo. La gente hoy día vive en soledad. El mundo donde vivimos vive en soledad. Gente busca verdaderos amigos, verdaderas amistades. Hay cosas que han pasado en la vida que han torcido y han destruido esta imagen de amistades. Problemas, situaciones en la vida que han causado que se rompa ese vínculo de amistades. Y no estoy ignorante de eso. Entiendo que existen cosas que suceden que causan que personas tengan escarmiento de amistades y personas con quienes se relacionan. Entiendo bien, ese es el mundo donde vivimos. Y el mundo vive en soledad. Hay gente hoy día que se aíslan. Si usted iría al internet y usted pondría ahí necesito amistades, en un segundo le garantizo que tendría miles de personas que se quieren añadir con usted.
el mundo en que vivimos buscan amistades, quieren relacionarse con alguien más, con otros. Este es el mundo donde vivimos. Gentes, como digo, hoy día se han acostumbrado a vivir en un mundo de soledad. Buscan amistades. Este mundo necesita verdaderos amigos y amigas, o personas verdaderas con quien podemos conectarnos y relacionarnos. Aún la iglesia necesita amistades y personas con relacionar. ¿Sabe usted que nosotros solo venimos aquí un ratito los domingos y nos damos la mano y nos vamos y hasta ahí llega? Amén. 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 Triste. Yo creo, no vengo a criticar a nadie, por favor, no vengo a decir algo para ofender a alguien. Estamos aquí por aprender. Amén. Eso es todo. Ese es el motivo de hablar de estas cosas. Porque aún en los perímetros de la iglesia, hay personas que viven en soledad. Hermanos, hermanas, viven en una soledad, bien a la iglesia, pero su vida es aislada de todos. Y yo creo que nosotros pentecostales apostólicos somos uno de los grupos, quizás enfatizamos bastante ser amables, ser amigables en todo aspecto. Yo creo, yo noto algunos de ustedes son amigables, son amables cuando nos saludamos, la mano, una sonrisa, le bendiga, y en fin. Y es bueno eso, es bueno que haya esa interacción entre nosotros cuando alguien viene a visitar esta iglesia. Tenemos que ser amigables y recibirlos y hacerlos sentir bienvenidos. Por eso, cuando viene alguien, siempre trato de mencionar nombres y de hacerles sentir bien, que son bienvenidos de su casa, y en fin, ya lo podemos hacer por ellos. Uno se ofrece para mostrar, y nosotros los pentecostales tenemos ese sentido, y yo creo que eso es muy importante, no solo en la iglesia, eso es importante en la vida. Estaba leyendo el libro de los que fundaron ese famoso restaurante, no existe aquí en Texas o quizás en algunas ciudades en Texas, el In-N-Out, de hamburguesas de In-N-Out en California son muy grandes y están parece poco a poco viniéndose al este. Creo que hay uno en Colorado y creo que oí que posiblemente poner alguno en Dallas, muy famoso, un restaurante muy famoso. Las hamburguesas de In-N-Out son muy, muy famosas. Son gente cristiana, ponen versículos de la Biblia en los vasos y donde están las papitas, y en fin. Cuando voy a California, los hermanos dicen, ¿dónde quiero ir a comer? In-N-Out. So, ahí es donde voy a comer. Los hermanos que se van a comer steak, a comer steak. Vamos a In-N-Out. In-N-Out es un lugar excelente en cuanto de hamburguesas, por el estilo. Estoy leyendo el libro del fundador de este famoso restaurante. Estableció en un garaje, en un rincón. Pero él comenzó a establecer su negocio en hacer amigos. Cada persona que venía a comprar lo consideraba un amigo. Y comenzó a crecer y crecer. Hoy día es un restaurante, un negocio multimillonario. Y se estableció simplemente por establecer siendo amigos. Increíble. ¿No creen que sería un buen principio para la iglesia? Sí, muchas veces queremos traer gente a la iglesia y queremos traer a la iglesia. ¿Sabe usted por qué no podemos traer gente a la iglesia? Porque nunca hemos sido amigos primero. Para traer a alguien a la iglesia, primero tenemos que establecer amistad. Ellos tienen que conocernos a nosotros primero. Y luego van a conocer al Señor. Y eso es algo que nos falla
aquí hemos fallado, aquí fallamos nosotros en esta área. Por eso veo necesario enseñar aquí en esta iglesia estas cosas, porque hemos fallado, fallamos, tenemos que admitir que no existe eso en nosotros. Nosotros venimos de la casa, venimos de la iglesia, vamos y venimos, y es donde nos falta a nosotros relacionarnos con otros, amistades amigables con otros. Quedamos cortos en esa área. Porque nosotros, como dije hace un ratito, venimos, nos miramos aquí, 1, 2, hay personas que solo vemos una vez a la semana, hay otros que miramos quizás 2 veces a la semana, hay otros que quizás miramos 3 veces a la semana, lo más, y son 7 días de la semana. Todo el resto de la semana, todos estamos en la vida, el trabajo, negocios y todo lo que hacemos. Y yo pienso, hermanos, que no debe ser así. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros necesitamos tener amigos, amigas, aún en la iglesia. Pero principalmente en la iglesia necesitamos amistades que no existen. Digamos, nos vemos en la iglesia, nos saludamos como hermanos, pero no hay amistad, que es algo muy diferente. Que voy a llegar a ese punto, explicarles más en cuanto de la amistad. Entonces, por eso es bueno, y qué bueno como ayer tuvieron una fiestita las hermanas, es bueno que haya esta interacción donde se reúnen, no es culto, no es una actividad tal, pero se reúnen, conviven, ríen, hablan, hay una conexión, y esto es saludable a la vida de la comunidad, en este caso la iglesia, porque eso ayuda, eso estimula la hermandad, y no solamente la hermandad, pero aún la amistad, porque crea una conexión, y por eso es bueno, de vez en cuando hacemos convivios, un café, algo, con el fin simplemente de no solo vernos un ratito y saludarnos en el día de culto, pero si quiere tener un tiempo de cómo está, cómo le ha ido, todo bien, la vida, trabajo, cómo está, y interactuar siquiera un momento con alguien, eso es muy saludable. ¿Por qué, pastor? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Necesita a alguien más. No solo saludarse, Dios le bendiga y nos vamos. Alguien con quien interactuar y conectarse. El Señor Jesús, hermanos. Vamos a la Biblia un ratito más y voy a parar. El Señor Jesús fue uno que no solo demostró ser amigo, pero Él tenía amigos, Él tenía un grupo de amigos. El Señor Jesús se relacionó con multitudes lo seguían a Él. Y haciendo la cuenta en la Biblia, en los que estudiamos la Biblia, miré que el Señor tiene 6 amigos cercanos que tenía el Señor Jesús en su ministerio terrenal. 6 personas en la Biblia que vemos al Señor relacionarse, conectarse con ellos, pasar tiempo con ellos, aunque Él era amigable con todo el mundo, con toda la gente que lo seguía a Él, milagros que Él hacía y todo lo que Él hizo. Él tenía 6 personas con quienes Él había establecido una amistad cercana, más que solo Dios le bendiga, gusto de verle, ahí nos vemos otro día. No, una amistad más cercana que el Señor había establecido con estas 6 personas en la Biblia. Y mirando el primer grupo de amistades del Señor, lo encontramos en Juan capítulo 11, verso 5, donde la Biblia habla
de María y Marta y su hermano Lázaro. En el verso 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y amaba o quería mucho el Señor Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, o a María y a Lázaro. ¿Qué dice cuando la Biblia dice y amaba? Cuando la Biblia usa la palabra amaba, está no solamente diciendo que le va, hola Marta, hola María, Dios te bendiga, ¿cómo está ahí? No. Cuando la Biblia dice que el Señor amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, quiere decir que había una conexión más íntima, una conexión más cercana con este pequeño grupo de 3 personas. Y amaba al Señor, quería mucho, había algo especial que había ocurrido entre el Señor y estas 3 personas. María y Marta y Lázaro eran amigos cercanos al Señor Jesús. Los que leen la Biblia y leen los evangelios pueden darse cuenta de lo que voy a decir, porque cuando el Señor venía a la ciudad de Jerusalén, el Señor visitaba la ciudad, muy seguido se quedaba en la casa de esta familia. Él no iba a otros lugares, iba a Jerusalén y se desviaba a ese pueblito llamado Betania, que estaba simplemente, Betania estaba como a 2 millas de Jerusalén, solo estaba distante. Y cuando el Señor iba a Jerusalén, milagros, estaba en el templo y hacía los milagros y atendía a las multitudes y todo eso. Después de todo eso se desviaba a 2 millas a Betania, con esta familia, María, Marta y Lázaro. Este era el lugar donde el Señor recurría para relajarse quizás y para renovarse de las presiones que las multitudes y las necesidades y la gente. La vida ministerial era pesada para el Señor Jesús, con las multitudes y todo lo que Él tenía que atender. Él era humano como nosotros. Él se cansaba también. La Biblia dice que Él se cansó. Se sentó junto al pozo, cansado del camino, se sentó el hermano. Y las multitudes y las masas que venían a Él y lo seguían y le pedían milagros y pedían esto y el otro, era algo que el Señor llevaba en sí todo el tiempo. Cuando terminaba, se escurría, iba a Betania y iba con Marta, María y Lázaro. Esta familia había entablado una amistad muy cercana con el Señor Jesús. Y Lázaro, pues, era el hermano de ellas, de Marta y María, quien el Señor Jesús resucitó de la muerte. En una ocasión, el Señor pasaba como en temporadas, Él iba a Betania y visitaba a esta familia, entraba a la casa con ellos, se quedaba con sus amigos. Y la Biblia dice que María, cuando el Señor llegó a la casa en esta ocasión, se sentó a sus pies. Miren cómo pasa María. María, viene el Señor a la casa y lo reciben y se sienta a los pies del Señor María. Y Marta está ocupada acá atendiendo los quehaceres, arreglando la casa, la cocina y preparando cosas quizás o aún preparando comida. La Biblia no nos da detalles de lo que estaba haciendo, pero muy posible haciendo todo en la casa, preparando las cosas. Y Marta se da cuenta que María está a los pies del Señor y se disgusta y le reclama al Señor. Dice, Señor, ¿no te das cuenta que me dejas sola? Yo estoy acá haciendo todo el trabajo y ella está ahí sentada sin hacer nada. Y no me está ayudando. Y Marta se queja con el Señor acerca de los quehaceres. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 10, versos 41 y 42. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es. ¿Puedes repetir conmigo esa frase? Pero solo una cosa es necesaria. Y María
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Note el pasaje. Mire el pasaje. El Señor reprende a Marta y le dice, ella está muy entretenida en todo lo que está haciendo y no era malo, no hay duda que no era malo lo que Marta estaba haciendo en hacer las cosas que estaba haciendo. Yo creo que no hay nada de malo, no hay algo que podríamos decir de Marta en contra. Porque a todos les gusta tener la casa bien arreglada, preparar la comida, y si tiene un visitante, quiere hacerle la mejor comida, prepararle con los mejores platos, la mejor cuchara y todo eso. Y Marta seguro estaba arreglando todo eso, no hay duda, no hay nada de malo. Pero el Señor se dirige a Marta y le dice el Señor, mientras ella estaba disgustada con María, y el Señor la reprende a Marta porque ella estaba interfiriendo con lo que la Biblia lo llama la buena parte. La buena parte. ¿Qué es buena parte? ¿Qué entiende usted por buena parte? Yo sé que usamos este pasaje en mensajes, yo lo he usado en mi vida en muchas maneras, la buena parte, predicaciones, en muchas formas que uno puede usar la palabra buena parte. Lo mejor, la buena parte, lo que el Señor se refiere, cuando el Señor te dice a Marta que María ha escogido la buena parte, el Señor se estaba refiriendo a la amistad, a la conexión, a la relación que podría él tener con María mientras estaba sentada a sus pies y el Señor estaba ministrando, hablando lo que el Señor estaba haciendo mientras él estaba sentada a los pies. El Señor dice, esta es la buena parte. El Señor considera la buena parte una relación, una conexión. No entretenida en otras actividades allá sola haciendo los quehaceres. Amén. Ahora que me están entendiendo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí esta mañana. Nosotros necesitamos establecer una conexión de verdaderas amistades. Primero con el Señor Jesús y luego con otros. El Señor, bien claro, nos presenta aquí en este cuadro de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Él se refería a esa amistad cercana que se había establecido con María. María lo necesitaba a él y el Señor lo necesitaba a él. El Señor afectaba a María y María afectaba al Señor. El Señor beneficiaba a María y María beneficiaba al Señor. Es mutuo. Hay algo especial acerca de eso. El Señor Jesús tenía amigos, y lo podemos ver en la Biblia, en este cuadro, esta familia. Él tenía otros amigos cercanos a él, y quizás menciono esto y voy quizás a parar aquí en mi clase esta mañana. El Señor tenía otros amigos que estaban bien cerca de él, y ustedes me han oído enseñar aquí, algunos, los que tienen aquí, especialmente los miércoles, he hablado aquí en clases meses atrás, quizás, o años. Él tenía 3 de sus discípulos que eran del círculo cercano del Señor Jesús. No solo discípulos, eran sus mejores amigos. Él tenía 12 discípulos, pero había 3 de ellos que eran más que solo los discípulos. Estos 3
eran los que estaban más cerca al Señor y con los cuales el Señor compartía sus cosas con ellos, estaban más cerca al Señor. Y podemos ver estos 3 discípulos con los cuales el Señor tuvo conexión con ellos como amigos más cercanos de Él. Cuando las cosas se ponían difíciles, Él agarraba a estos 3. Él no agarraba a los 12. Él agarraba a estos 3. Podemos verlo el Señor cuando fue al huerto de Getsemaní, en la última cena, para Él ser crucificado, después que estuvo tomando la cena con los discípulos en el lugar donde habían designado, en el aposento alto, donde tomaron la última cena. Después de hacerlo, el Señor se levanta y se dirigen. Después de cantar el himno, van dirigiéndose al huerto de Getsemaní. Cuando llegan al huerto, la Biblia dice estas palabras en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 32 al 34. Marcos 14, 32 al 34. Y dice la Biblia, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, a los 12 que estaban con él, 11, porque Judas había ya salido de ahí, a los 11, y les dijo, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y cuando llegaron al huerto, les dice a sus 11, si quedaos aquí, que yo voy allá y oro. Pero después que les dice a los 11, quedaos aquí, el Señor agarra a Pedro, a Juan y a Jacobo, en el verso 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. No lo hizo con los otros 8. Él llevó a los 3 más adentro del huerto. Y cuando estuvo con sus amigos más cercanos, él comenzó a entristecerse y a sentir la agonía y el peso, porque estos eran sus amigos de confianza, los que estaban más cerca. La Biblia presenta este cuadro bien claro de la importancia de tener amigos, porque tarde o temprano usted se va a encontrar en tiempos cruciales, que si usted no tiene ninguna conexión, si usted no tiene amigos, no va a tener la ayuda que usted necesita. Fueron estos tres discípulos más cerca al Señor Jesús. El Señor los llevó a un lugar donde no llevó al resto. Los llevó a un monte llamado el Monte de la Transfiguración. En la montaña ellos vieron la nube que cubría al Señor Jesús. Ellos vieron el rostro del Señor que brillaba como el sol. Ellos vieron al Señor hablando con Moisés y con Elías. Ese era un tiempo muy especial para el Señor Jesús. Y Él nos llevó a los 12 al Monte de la Transfiguración. Este era un tiempo tan especial y el Señor escogió este tiempo muy especial para compartir con sus 3 amigos más cercanos a Él. Y este era un secreto entre ellos. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 17, verso 9. La Biblia dice estas palabras en Mateo 17, verso 9. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Miren lo que dice el Señor a estos 3 que estuvieron con él, donde ellos vieron la gloria, vieron al Señor en la nube, hablando Moisés y Elías, y vieron toda la gloria en este monte, que Pedro dice, Señor, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Era tan gloriosa la experiencia, era algo tan lindo lo que ellos experimentaron en el monte. Y cuando bajan del monte, el Señor les manda a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dice, shh, no digan nada a nadie.
no diga, este es un secreto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Pueden notar la confianza que el Señor tenía con estos tres? Para que no digan a nadie lo que había sucedido en el monte hasta que Él resucite de los muertos. Para eso tuvo que el Señor tener una confianza extrema de contarles y llevarlos a esta experiencia y que ellos guarden el secreto, porque cuidado, es muy difícil que gente guarde el secreto, especialmente aquellos que se consideran amigos o amigas. Por eso uno tiene que estar seguro que son verdaderos amistades. Verdaderos amigos. Y el Señor escoge a estos tres como sus círculos cercanos durante su ministerio terrenal. Podría usar el resto de mi tiempo aquí, pero voy a concluir esta mañana y hablar de todo el resto, y hablar toda la tarde, hablar toda la noche quizás, y hablar acerca de las amistades que el Señor, con las cuales el Señor tuvo relación, se conectó en su ministerio terrenal, y con estos tres, y con Marta, María y Lázaro. La Biblia está llena de ejemplos. Yo creo que es suficiente con estos ejemplos que les he dado aquí esta mañana para que entiendan la importancia de tener amistades y relacionarnos. Porque va a haber momentos que nosotros necesitamos, y hay solamente los que van a estar más cerca a usted, cuando usted pasa por tiempos cruciales y tiempos difíciles, va a ser su familia, algunos si tienen familia, y aún muchas veces la familia le da la espalda a uno. Los que van a estar ahí son los verdaderos amigos y amigas. Amén. Amigos. Hay amigos que solamente son amigas cuando no tienen dinero, salud y bienestar. Pero cuando ya no tiene esto, traen el olvido. Esos son amigos falsos. Y hay este tipo de amistades en el mundo. Y por eso es importante establecer una conexión y entender verdaderos amigos. Y llegaré a ese punto más adelante aquí en mi clase, en otro servicio, para seguir en este hilo acerca de la importancia de tener amistades. Como digo, la Biblia es extensa en esta área. No tengo suficiente tiempo aún para quedarme simplemente en este punto. Podríamos durar otros servicios más. Pero lo que estoy hablando aquí es suficiente decirles que el Señor necesitó amigos, cuanto más nosotros. Si Él tuvo que tener amigos, nosotros necesitamos establecer amistades. Si el Señor necesitaba amigos con quien Él podía confiar y compartir ciertos secretos, entonces nosotros también necesitamos tener esta clase de amigos con quien podemos confiar, compartir tiempos buenos y aún secretos. Uno puede confiar a amigos verdaderos. Entonces, hermanos, habrá tiempos especiales en la vida de cada persona. Cada persona habrá tiempos especiales en los cuales necesita compartir cosas con gente especial, personas conectadas cerca a usted. Es una cosa que todos necesitamos, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Habrá testigos de eso esta mañana. Necesitamos conectarnos, tener amistades con otros en la vida. Como digo, voy a llegar al punto en el cual hablaré de los tipos de amigos y amigas, porque muchos escogen las malas amistades. Si usted tiene un amigo o una amiga que nunca le ayuda a usted a acercarse más a Dios, pero lo quiere sacar del camino del Señor, ese es un amigo no bueno.
Si usted tiene una amiga que le critica a usted por la forma que usted es y por la forma que usted sirve a Dios, y todo, usted no necesita esa clase de amiga. Amén, aleluya. Es muy importante entender que necesitamos amistades, pero necesitamos tener buenas amistades. Y digo, aún en el mundo hay buenas amistades, no solo en la iglesia. Aún en el mundo podemos encontrar. Yo tengo amigos que no son de la iglesia. Yo tengo amigos que no ustedes ni conocen, pero son amigos que se han conectado de alguna manera. Hay un amigo que siempre quiere ir a tomar café conmigo y me dice, sabes, en la vida no he encontrado otro amigo como tú. Y me eleva, me alaba, me dice esto, me dice lo otro, por aquí, por allá. Y no entiendo por qué, porque no soy, solamente me relaciono, lo escucho y hablo con él y conversamos, me cuenta cosas, secretos y en fin, y los guardo y los olvido y todo eso. Uno puede tener amistades. No solo en la iglesia, pero más aún en la iglesia. Tener amistades con quienes podemos estar cercanos. Amén. Y hablaré más, como digo, en mi próxima clase. Si nos ponemos de pie, por favor, esta mañana. Concluyo aquí en este punto. No se olviden, me quedo simplemente en los ejemplos de las amistades del Señor Jesús. Continuaré en mi próxima clase. Como dice el sabio Salomón, el sabio Salomón es tremendo en cuanto a amigos. El sabio Salomón dice, el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Puede adorar al Señor un momento esta mañana antes de despedirnos. Pedirle al Señor que nos ayude en podamos aprender estas cosas poco a poco. Y entender lo que la Biblia nos enseña. Señor, te pido por este grupo en mi clase esta mañana, hablando de relacionarnos, establecer amistades, especialmente en la iglesia, debe haber un acercamiento más en nosotros, entre hermanos de la fe y hermanas de la fe. Ayúdanos no solamente a relacionarnos de la manera que hacemos aquí cuando venimos a la iglesia los domingos o los días de culto y nos vemos un ratito y nos saludamos. Pero ayúdanos, Señor, a tener tiempos en los cuales podemos acercarnos y conocer más uno al otro, establecer confianza en una amistad más íntima, más cercana con hermanos y hermanas de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, porque no es bueno aislarnos, no es bueno estar allá solos. La Biblia dice que no es bueno que estemos solos. Necesitamos establecer conexiones en amistades y relacionarnos con otros, porque yo afecto a alguien y alguien me va a afectar a mí, y necesitamos cada uno eso de una manera u otra. Señor, te pido en esta mañana, cada familia, cada hermano, cada hermana aquí presente, que podamos nosotros aprender estas cosas, que no hablamos todo el tiempo, no predicamos estas cosas todos los días o los domingos. Y necesitamos aprender estos simples principios básicos que ayudan a la iglesia, que ayudan al pueblo del Señor a elevarnos a otros niveles, Señor, que necesitamos elevarnos. Te doy gracias por tu presencia. Los hermanos que oramos esta mañana, que regresen a casa con sus cuerpos, con su necesidad, Señor, alivio y fortaleza en esta mañana. Gracias, Señor, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Te alabo y te adoro, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga esta mañana, hermanos. Gracias, Señor.